Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a Cineparchados. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio devastado por los infectados con el esperado estreno de 28 años después, también conocida como Exterminio la Evolución, una cinta que marca el regreso del director Danny Boyle y el guionista Alex Garland, la misma dupla que hace más de 2 décadas redefinió por completo el cine de terror postapocalíptico, con una obra icónica como lo fue 28 días después. Tras 23 años de su estreno original, ambos creadores retornan a un universo devastado por el virus de la ira, con la intención de revitalizar la franquicia y volverle la fuerza narrativa que la volvió tan influyente. En esta ocasión, la película se presenta como una secuela directa de la primera entrega, dejando de lado por completo los eventos ocurridos en 28 semanas después. La historia transcurre como lo indica su título, 28 años después del brote inicial. La humanidad, o lo que queda de ella, sobrevive como puede en un entorno marcado por la devastación y la amenaza constante de los infectados. En medio de ese escenario conocemos a un padre y a su hijo de 12 años que viven en una pequeña isla semiaislada del continente. La madre enferma permanece en casa mientras ellos se aventuran hacia tierra firme en un intento por enseñarle al niño técnicas de caza y reconocimiento. Pero lo que parecía ser un simple viaje de iniciación se transforma rápidamente en un recorrido repleto de secretos, horrores y dilemas morales que sacarán a relucir lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. El reparto cuenta con nombres de peso como Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes y la revelación del fin, Alfie Williams, quien entrega una actuación fresca, emocional y muy comprometida. A pesar de que varios personajes no tienen suficiente desarrollo, todos cumplen con su función narrativa. Por supuesto, hay quien goza de la presencia escénica que transmite. Sin embargo, es Williams quien realmente logra generar una conexión con el espectador, gracias a su entrega escénica y a una interpretación que va más allá de lo que podríamos esperar de un niño protagonista. Visualmente, 28 años después ofrece una experiencia sólida. La fotografía de tonos fríos, el juego con los silencios y el diseño de producción crean una atmósfera de constante amenaza y melancolía. Danny Boyle no ha perdido su pulso visual, y su firma está presente desde el primer plano. La ambientación urbana en ruinas, los espacios abiertos que transmiten vulnerabilidad y los interiores que condensan la tensión se articulan con una dirección que apuesta por lo sensorial y lo experimental. Además, se notan claras referencias a otras películas del género, algunas con tanta evidencia que es imposible pasarlas por alto. La música, aunque por momentos más ambiental que protagónica, cumple su rol como acompañante de la tensión. Se funde con el entorno para potenciar el sentimiento de pérdida y aislamiento, manteniendo una continuidad con el estilo auditivo de la primera entrega. Ahora bien, si el apartado técnico se sostiene con firmeza, la historia no logra el mismo nivel. 28 años después es una película que se deja ver, entretiene por momentos, pero queda lejos de alcanzar la intensidad emocional y narrativa de su predecesora. El drama familiar sobre el que se construye la trama tenía potencial, pero su ejecución resulta poco profunda. Hay un intento de carga emotiva, pero esta no logra establecerse con contundencia. La tensión se insinúa, pero nunca explota. La emotividad está ahí, pero no conmueve. Como si la película tuviera el esqueleto de una gran historia, pero sin el músculo necesario para sostenerla. Las escenas, en varios momentos, se sienten desconectadas entre sí. Hay transiciones abruptas que rompen el ritmo y generan cierta confusión. La estructura narrativa avanza con lentitud al inicio, se acelera bruscamente en el segundo acto y termina por dispersarse hacia el final. Sin duda, ese cambio de ritmo desbalancea la experiencia. Otro de los elementos que no termina de encajar son las decisiones que toman algunos personajes. Varias de ellas resultan poco creíbles, especialmente si consideramos que han sobrevivido décadas en un entorno hostil. Sus acciones carecen de lógica y parecen impulsivas, más guiadas por la necesidad del guión que por un desarrollo natural de sus personalidades. De igual forma, uno de los protagonistas atraviesa una evolución demasiado abrupta, de principiante temeroso a superviviente experimentado en un tiempo irreal, lo que resta verosimilitud al relato. La película intenta explorar temas profundos como la supervivencia, la adaptación, la pérdida de la inocencia y la delgada línea entre la civilización y la barbarie. También hay una reflexión interesante sobre la evolución de los infectados y la convivencia forzada entre lo humano y lo monstruoso. No obstante, estas ideas, aunque sugerentes, no se desarrollan con la fuerza ni la claridad necesarias como para dejar una huella profunda en el espectador.
Resumen, 28 años después es una película con identidad visual, intención reflexiva y una atmósfera bien lograda. Tiene momentos interesantes, un reparto competente y un apartado técnico destacable. Sin embargo, su historia carece del impacto emocional que necesita, el desarrollo de sus personajes es limitado y la narrativa se queda a medio camino entre lo que promete y lo que finalmente entrega. Es una propuesta que entretiene y cumple de forma superficial, siendo así que es una cinta que se sostiene por su legado y su factura técnica, pero que no logra alcanzar el impacto emocional o narrativo de su predecesora. Aplaudo el intento de innovar visualmente y ofrecer una visión más introspectiva del apocalipsis, pero lamento que no se haya arriesgado mucho más. La película tiene identidad, sí, pero le falta contundencia. Por eso, yo a 28 años después le doy una calificación de 6 sobre 10. Personalmente sigo considerando que 28 semanas después, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, mantiene mejor el equilibrio entre el terror, la acción y el drama. Aunque esta nueva entrega quiera borrar ese capítulo, no se puede ignorar lo bien ejecutada que fue. Como siempre, esta es solo mi opinión. ¿Ya viste 28 años después? ¿Qué opinas de este regreso? Me encantaría saber qué te pareció a ti, así que te leo en los comentarios. No olvides dejar tu like si te gustó este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No siendo más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.